aquí estamos los periodistas que viven de noche y regresamos después de 2 semanas de ausencia. Una disculpa porque nuestras agendas no nos permitieron estar con ustedes, pero hoy tenemos 3 súper temas que vamos a discutir aquí y un invitadazo especial, nuestro colega y compañero Alejandro. Gutiérrez. Preséntate. Alejandro Gutiérrez. Pero di quién eres, Alejandro. Ahí voy. Ah, Estaba corresponsal de Proceso en España. perfecto. Y por supuesto está Nachito, querido y adorado Nacho Alvarado. ¿O Albarrán? Alvarado. Ok, no eres Albarrán, eres Alvarado. Y eso que te conozco hace 1000 años. Nacho Lavara. Nacho Lavara. La vara La vara alta. Y también, por supuesto, Jorgito Torres. Es que yo les digo de cariño Jorgito y seguramente lo odian, pero bueno, no importa. Oye, ¿sí te empacaste unos kilos? No me empaqué nada, estoy de lo más contenta porque regresamos finalmente después de 2 semanas. Oigan, pero a ver, el primer tema, colegas, compañeros, amigos, el primer tema. Esto de las demandas que ahora empiezan a ser como cada vez mayores en contra de OpenAI en Microsoft por el uso de la información periodística que tienen estos periódicos. Ahora resulta ser que la semana pasada 8 medios locales de Estados Unidos han demandado a OpenAI y a Microsoft por el uso de la información que ellos dicen se han beneficiado de millones de pesos que ellos han invertido a través pues, de generar la información e ir a buscarla. Y esta no es la primera demanda, ya sabíamos y lo habíamos comentado aquí antes que el New York Times también había demandado a estas mismas empresas por el uso ilegal de la información. ¿Y qué opinan? Ahora se suman 8 más y hay algunos acuerdos de algunos medios de comunicación como Associated Press, Le Monde, Prisa en España, que han llegado a acuerdos con OpenAI para el uso de esas informaciones. Bueno, creo que ya se habían tardado. Los que comenzaron primero a anticiparse con demandas en contra de estas empresas que controlan la inteligencia artificial, pues fueron algunos autores de libros, guionistas, los propios, parte del concierto que rodea la industria de las películas en Hollywood, y los medios de comunicación se habían tardado, pero finalmente están reaccionando con inteligencia orgánica, fíjate nomás. ¿Qué significa eso? Pues que son más cabrones que la inteligencia artificial. No te creas. No. Pero es que sí es importante y nos incumbe totalmente porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando tú me mostraste en febrero del año pasado, sí, en enero o algo así, bien emocionada y me decías, mira, puedes hacer una nota y le dictabas y te daba la nota. Exacto. Pero abreva justamente el trabajo que hacemos todos nosotros. Exacto. Entonces, si las empresas abren la brecha para contrarrestar ese avance de la inteligencia artificial, que yo no sé si vaya a tener un resultado positivo con el paso del tiempo, creo que pues como en lo individual tendríamos que hacer lo propio en algún momento, porque si no operamos gremialmente, pues mira, de por sí no hay chamba. Uh-huh. Y luego ya uno que está entrando en la edad en donde te pones interesante. Ok. ¿sí? Pero ya no te contratan. Entonces, sí vale madre, ¿no? Entonces, bueno, me parece que las acciones que han ido de las grandes empresas, de los grandes corporativos mediáticos, a sus filiales más regionales, que es el caso de Avanzada de hace 2 semanas o algo así, que se emprende en los Estados Unidos ahora. No sé cómo está, y no sé si Jorge o Alejandro o tú misma tengan información de cómo se está reaccionando en los países de América Latina, por ejemplo. Yo creo que ninguno ha puesto ninguna demanda todavía. Yo creo que ese es un asunto que están litigando, sobre todo en Estados Unidos. Digo, y estamos quizá en Europa, todavía viendo ver cómo hacemos un blog. Exacto, ¿no? porque yo creo que hay, pues eso, falta de información y falta de capacidad. Sí, yo tengo la impresión de que esto se está concentrando básicamente en Estados Unidos y en algunos medios europeos. En América Latina creo que hay todavía años luz para que se empiece a reaccionar, pero pues efectivamente, o sea, van a machacar toda la información que puedan. Ya la están usando, de hecho, ¿no? Y bueno, se me hace que pues esa reacción, vamos a ver qué desarrollo tiene, pero hay que estar muy atentos porque es efectivamente parte del trabajo que hemos venido haciendo durante años, ¿no? Entonces,
como dice Nacho, se han tardado los medios en reaccionar. Creo que ya a lo mejor puede ser un poco tarde, pero bueno, al menos ya Y al final del se día yo tomó creo que una- van a negociar, porque es un asunto económico, yo creo, al final del día. Y porque también creo que es un poco inevitable. Exacto, porque ¿qué vas a decir? ¿Que no uses lo que ya Sí. está en la nube? Está en la Exactamente. nube, o Está en sea, la nube. ya está muy complicado quitarlo. ¿O tú qué opinas, Jorgito? Sí, no tiene futuro. ¿No tiene futuro No tiene qué? las demandas. Pero Es sí muy tiene futuro complicado. económico, perdón, Pero, pero yo creo que pero sí los va a haber acuerdos lana. económicos son posibles. Pero puede ser, pero no creo que logren. Porque, a ver, al final, estamos hablando de inteligencia artificial, Sí. del uso de inteligencia artificial, que generalmente el usuario son las personas, digamos. Ujú. Son las personas las que están usando una tecnología gratuita que está al alcance, ¿no? Es decir, una tecnología que evidentemente tiene capas, esa misma tecnología tiene versiones de paga, ¿no? Ujú, Pero hay una tecnología, la que se ha masificado, que es la tecnología gratuita. ujú. Y esa tecnología, el usuario la va a seguir utilizando. Entonces, entiendes el hecho, pasó con el tema con Google. De hecho, está pasando todavía en algunos lugares, donde el problema era, los medios decían, estás utilizando mi información, pero estás ganando dinero con mi información. Ujú. Tú eres el que cobras, ¿no? Pero yo soy el que produce, yo soy el que genera la información. Eso dicen los medios. Y al final terminan llegando a acuerdos. El caso, por ejemplo, en Canadá, que Google dijo, ¿sabes qué? Pues no me interesa, entonces no muestro en Canadá noticias, simplemente, ¿no? Al final llegaron a un acuerdo, ¿no? Pero en el caso de la inteligencia artificial es mucho más complejo porque el usuario va a utilizar la tecnología con la información que haya, con la información que exista. Y va a ser muy complicado. Creo que lo que decía Alejandro era, pues sí, tarde o temprano no vas a poder parar eso, ¿no? Es muy complicado. Quizás en este momento, cuando está iniciando, porque finalmente los bots, los chatbots siguen siendo, ¿cómo se llama cuando están en experimentación? Siguen siendo experimentales, ¿no? Están en experimentación. Hoy entiendo que sacó la versión nueva, el ChatGPT, por ejemplo. Es decir, están en un proceso de experimentación en tiempo real, digamos, y en uso real. Y es cuando los medios podrían negociar algo, digamos, ¿no? Pero va a ser muy complicado cuando esta tecnología avance. Y estamos hablando de avances que se dan en cuestión de semanas. No estamos hablando, hay avances que duran años. El avance en inteligencia artificial dura semanas. En semanas puede haber o una nueva competencia de IA, por ejemplo, de OpenAI, o puede haber una nueva herramienta. Es muy complicado que un medio cierre o trate de cerrar su información para que no la use. No, pero yo creo que hay diferencias sustanciales respecto a este ejemplo de Google. O sea, Google tú pones una información y te remite a la fuente. No es que te roben la información. Sí, sí, sí. Y el Acá lo que ChatGPT hace es te lo una roba. compilación de autores, De todo de lo una que multitud de hagan. autores, sí. Y eso forzosamente va a conducir no a que se dé un fallo favorable en los tribunales, o no sabemos, y no se va a detener por una acción de medios, pero los medios van a hacer presión. De hecho, ayer, o bueno, en el lunes continental en Ginebra, se acaban de reunir altos funcionarios de China y Estados Unidos justamente para llegar a un acuerdo común de cómo, como naciones, van a tener que controlar el tema de la inteligencia artificial, porque ya está comenzando a ser, o ya se generan pues escenarios del futuro inmediato en donde se van a prescindir una serie de descalabros, sobre todo en el ámbito laboral. Entonces, si esto va a ser exitoso, pues quién sabe, ¿no? O sea, yo coincido contigo en que es muy complejo. es muy difícil controlar eso, pero creo que sí se puede alcanzar un paquete de figuras jurídicas que de alguna manera controlen o limiten ciertas acciones con el uso de la inteligencia Mira, artificial. yo lo que creo es fundamentalmente cuál es el gran issue de la inteligencia artificial o del ChatGPT. Como el ChatGPT hay otros, ¿no? Está el propio de Google, está el propio de Bing, hay Y varios está el otros que ChatGPT, que generan, es el mexicano. exacto, que generan. ¿Cuál es el tema? Que tú con lo que hay
le puedes dar una orden, ¿no? A esta herramienta y decirle, ármame tal cosa o configúrate en tal figura o en tal especialista y arma un texto con estos datos, ¿no? O busca los datos o lo que sea. El tema es que ahí... O hazme un análisis de mercado, porque no necesariamente tiene que ser periodismo. El lenguaje académico, o sea, el lenguaje que tú lo quieras, sí, puede ser académico, puede ser de banda, de juvenil, que le llegue a los niños, o sea, Oye, quiero el poner un lenguaje que negocio tú le pidas, en ¿no? tal lugar y entonces a partir de inteligencia artificial hazme un proyecto de mercado, Exacto. un análisis de mercado y pues lo vas a Y hacer. puede ser una nota, puede ser un libro, puede ser una campaña de Un marketing, proyecto de un algo. proyecto que vas luego tú a vender como un pitch. Oye, lo que hay sea. una ministra que quiere una tesis, bueno, pues Porque genera lo la que tesis. hace es que con toda la información que hay ahí disponible, te genera una cosa que no está en ningún lado. Es decir, Sí. no te lo está copiando, te está copiando algunas partes, dijéramos. sí, te da- copiando, comillas, Te da comillas. como una respuesta Entonces, personal a lo ¿qué que te hay estás ahora pidiendo. que ha nacido en respuesta a esto? Es que tú puedes, así como se pueden pasar las tesis completas de maestría y licenciatura a través de un software y te dice la mitad es plagiado, 35% vino de acá, aquí está el párrafo, no sé qué, es decir, así es como se descubrieron, por ejemplo, las tesis estas de las ministras y demás, que han sido plagiadas. Bueno, de la misma manera, hay un nuevo software que hace, que te dice esto, cuando tú lo pasas por ahí, Ujú. esto fue generado por Ujú. inteligencia Inteligencia artificial. Entonces eso yo creo que cada vez más se va a ir poniendo como pues a prueba, es decir, cómo pones a prueba a los humanos, ¿sabes? Cómo los evalúas a partir de lo que ellos presentan como una creación propia. Pero también creo que es un asunto de mercado y capitales. Claro. Al final del día hay un solo pastel, es el pastel de la información cuesta, Y se y está en gestando este un gran pastel nos negocio. tenemos que repartir todos el dinero. Se está Ahora, me gestando un gran llama la negocio. atención que esta es una acción colectiva Es, de medios. 8 medios. Son 8 medios, pero Pero ya hay antecedentes de otros. claro, pero su perfil es como, digamos, medios Regionales. regionales, Ujú, de como de Estados medio Unidos. pelo, Ujú. pero que tienen Pero que un tienen... cierto peso en sus sí, zonas. sí. Y lo interesante aquí es que lo están haciendo de manera conjunta, ¿no? Entonces, Sí, sí. a ver, Exacto. digamos, A ver cuál es qué el pasa. desarrollo. Oigan, y el segundo tema, pero que no tenemos que dejar de pasar, no sé si alguien quiere más comentar del OpenAI o lo que sea, pero es que tenemos muchos temas, de verdad, y uno de los temas que me tiene rondando la cabeza desde que apareció es el tema de el precedente versus Mario Amparo Casar, que ya sabemos que el presidente la denunció que porque hizo un acto de corrupción, porque él dijo en su libro Gracias, ¿no? El presidente escribió un libro que se llama Gracias, al pueblo de México, y ahí presentó pues una cuestión que le planteó el entonces procurador Batis. ¿Cómo se llama? Bernardo Batis. Le dijo, oye, ¿qué crees? Vino aquí Amparo Casar con otro colega suyo y me pidieron cambiar el certificado de defunción para que no fuera suicidio, fuera accidente, etcétera. Eso ya pasó a mejor vida y se esclareció que eso no fue cierto, que eso no es cierto. Pero aprovechó el presidente para decir que, dado que el señor se suicidó, no tiene posibilidades de ella recibir una pensión de Pemex y los beneficios que ha recibido a lo largo de los últimos 10 años. Y para eso publicó un gran expediente diciendo que cómo había sido, qué pasó, revivió el suicidio del marido, que resulta ser que el marido se suicidó, se tiró del piso 12 de la torre de Pemex. En fin, yo creo que debe haber sido un evento muy complicado para la familia. ¿Y quién es Amparo Casar? Para quienes aún no saben quién es. Bueno, pues ¿Cuáles canciones canta, mi querida? Ella es, pues, directora o presidenta, o no sé cuál es el cargo, pero es la que dirige Mexicanos contra la Corrupción, que es que think tank o centro de investigación Vernáculo. de investigación periodística,
que se dedica a hacer investigación periodística y luego coloca en distintos medios de comunicación para su difusión y Fue asesora promoción. de Santiago crimen. Tiene, del área de gobernanza. antes ha tenido muchos cargos, pero Exacto. ahora actualmente ella está Exactamente. desde hace varios años dirigiendo esto y antes fue profesora del CIDE, etcétera. Ujú. Y fue incluso quien también promovió desde el CIDE esta red contra la corrupción de académicos que estaban investigando las distintas corrupciones, porque la corrupción ha existido siempre, sigue existiendo y no ha parado. Bueno, yo creo que ella es un personaje, le encontraron un flaw, como dicen los gringos, una debilidad, ¿verdad? Y pues mala tarde, porque yo siempre he dicho que quien tiene la boca grande tiene que tener la cola corta. No sé si sea el caso de ella. Yo de veras no la conozco personalmente, pero sí la creo, sí creo que es una persona de mediana, de integridad, o sea, íntegra, pues, ¿no? Pero no tengo mayor antecedente en relación a eso. Me parece que todo lo que ha salido en relación al tema en los medios de comunicación, pues es digno de analizarse y hay que analizar varios temas. Uno, el presidente tiene o no derecho de publicar los datos personales de una persona que según él, no sé dónde está siendo investigada porque no presentó ninguna denuncia o demanda, pero no sé si existe o no existe. Y eso quiero que me lo aclaren. Y no sé qué opinan. Si no la presentó, si puede el presidente simplemente decidir que no le entreguen una pensión, ella se amparó, el juez le otorgó el amparo y le restituyeron su pensión. Porque me parece que en el contrato colectivo o en las condiciones de trabajo de Pemex no dice cuáles muertos van a recibir pensión, sino todos los muertos reciben pensión. Bueno, yo creo que en principio es un tema evidentemente político, más allá de, se da en el contexto del proceso electoral, porque ella también saca un libro que yo francamente no lo he leído y no sé, alguien dice, ese libro que hizo enojar al presidente. Yo creo que no es propiamente el libro, porque yo creo que, por lo que me han dicho, aclaro que yo no lo he leído, es una especie de resumen de todo lo que ha publicado Mexicanos contra la Corrupción, que han sido puñaladas directas a López Obrador, a su gobierno, a su estrategia. Entonces, bueno, el presidente lo hace público. En principio yo creo que no debería de hacer pública ese tipo de información privada, dado que todavía no lo tiene, no hay denuncia, ni está judicializado, ni hay ninguna sentencia, no hay nada, hasta donde yo entiendo. Entonces, él ha hecho gala en muchos casos de hacer pública información personal de sus adversarios. Y en este caso, bueno, pues lo hace así igual. Parece que a él nunca le pasa nada cuando hace, digamos, eso es lo que me parece interesante. cuando que al presidente nunca le pase transgrede, nada. nunca le pasa nada. Ahora, yo tengo la impresión de que aquí ya perdió a María Amparo Casar. O sea, haya sido legal como recibió su pensión o no. A mí se me hace exagerado que se le hayan dado tan rápido, cuando hay infinidad de casos donde para que reciban una pensión, cualquier persona de a pie, pues tardan años a veces, y ella lo recibió en muy poco tiempo. Menos de 3 semanas. Exactamente. Entonces, hay claro influyentismo en este tema por parte de ella. Entonces, digamos, dirige Mexicanos contra la Corrupción. Creo que ya, Sí, ahí hay creo que queda como muy evidente. Sí, ahí hay un contrasentido. Ahora, para meter un ingrediente más en el tema político, yo tengo la impresión, y un poco platicando también, esa es mera especulación quizá, pero a mí me comentaba un amigo que es una especie de ponerle el balón a Claudia Sheinbaum para que Mexicanos contra la Corrupción o ella particularmente llegue a un acuerdo con Sheinbaum, ¿no? O sea, a lo mejor es un poquito estirada la versión, pero yo creo que ella sale perdiendo, el presidente no le pasa nada, y a final de cuentas, en dado caso, pues si hay algún tipo de negociación, porque
el juez ordenó que le regresaran Su pensión. su pensión. Y el presidente dijo que va a litigar Eso en yo creo contra que- yo creo que es de bajo un la acuerdo. resolución del juez, que no es definitiva. Entonces todavía falta, y hay un juicio todavía pendiente. Pero ¿qué piensa Jorgito y Nachito, que los veo muy calladitos con este No, tema? yo ¿Los creo- tiene a ver, yo creo que impactados? es un caso perdido para el gobierno. Creo que el objetivo era político, es evidente. El objetivo era político y hay por lo menos dos maneras de verla. Digamos, la movida política del presidente. Una muy maquiavélica en donde tú puedes aceptar cómo el fin va a justificar lo que Los medios. hagas, ¿no? Mm. Y en donde el tema de ser íntegro desde el poder, ser respetuoso del poder, no cuenta. Aquí lo que cuenta es simplemente el objetivo, y el objetivo es desacreditar la reputación de alguien que está al frente de un organismo que está todos los días tratando de desacreditar la reputación de mi gobierno, de mi familia incluso, porque están involucrados varios de sus hijos en varias de las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y de otros medios que están por ahí también haciendo investigación. Entonces, desacreditar al adversario, aunque se caiga en lo más bajo de la política, que es meterse con el tema familiar, digamos. Esa es una manera de verlo, y puedes decir, pues el presidente hizo una jugada maestra, porque efectivamente ya descolocas, digamos, por lo menos a la reputación de la persona que está al frente de este organismo. Y la otra manera de verlo es desde el punto de vista más republicano, en donde dices, a ver, pues esto huele a abuso de poder, porque sí, tú puedes cuestionar un hecho de hace 20 años, que efectivamente, si nos ponemos a analizar cómo ocurrió la entrega de una pensión, pues evidentemente se van a encontrar una serie de irregularidades que evidentemente te van a llevar al uso de influyentismo, seguramente, como ocurre con una cantidad impresionante de casos que seguramente están en Pemex archivados. Bueno, pero evidentemente 20 años después, con los problemas y el tipo de agobios que tiene un país como este, estarse fijando en este tema para desacreditar a un personaje, que al final de cuentas no lo atacas, que eso me parece que es un asunto interesante, no lo atacas desde la perspectiva del organismo que dirige, es decir, no hay un ataque directo a un organismo y al personaje que lo dirige, sino un ataque directo a una persona de manera individual. ¿Qué es la que dirige esto? Sí, pues es la que dirige eso. ¿Qué es la que fue funcionaria sí, pues fue funcionaria. Es decir, ella pertenece a un grupo político que a mí no me gusta en lo personal, ¿no? El grupo político de Santiago Krill, me parece que es el grupo político más gris y más ineficaz y más incompetente que ha habido en los últimos años en la clase política. A ese grupo pertenece Mario Amparo Casar. Pero una cosa es que no te guste y una cosa es que repudies, digamos, esa forma de ser, y otra cosa es ver el comportamiento del presidente de la República frente a un personaje de este perfil. Porque ya te abre la posibilidad de juicio para decir, oye, es que a este presidente le vale absolutamente la ley, nunca le pasa nada, por ejemplo. Y nunca le pasa nada porque evidentemente él llegó a fortalecer el sistema presidencialista, que poco a poco institucionalmente se había venido acotando a partir de una serie de elementos como los órganos autónomos, en fin. Había un proceso de acotar el presidencialismo mexicano. López Obrador llega y con el poder que todavía tenía, digamos, metaconstitucional, el presidencialismo mexicano rompió prácticamente lo que se estaba construyendo y fortalece otra vez el presidencialismo. ¿Nunca le pasa nada? Pues no, nunca le pasa nada. Quiero ver qué juez, digo, a estas alturas es posible que ocurra, ya se va, faltan 4 meses, pero digamos, en su segundo año de gobierno, quiero ver qué juez iría, digamos, con una sanción contra el presidente de la República, o si la propia Suprema Corte, etcétera. Eso, digamos, que lo vamos a ver todavía, eso está pendiente, ver un proceso como el que ocurrió en Brasil, cuando Lula, en donde la Suprema Corte, evidentemente con algún grupo de la clase política, evidentemente con un grupo de fiscales, acorralan a Lula y finalmente procede una denuncia por corrupción, etc. ¿Eso puede pasar en México? Pues puede pasar si gana la oposición. Podría pasar. Ya con un López Obrador fuera del poder, pues sí, con cierto
todavía cierto respaldo público, pues sí, todavía, pero podría pasar. En estos momentos es muy complicado. El sistema no está diseñado para que no pase, de hecho, ¿no? Exacto. Entonces, el caso de Mario Amparo Casar son dos maneras de verlo, ¿no? La manera pues, es una acción del gobierno contra alguien que lo ha estado jode y jode y jode. Y la otra es más republicana, decir, oye, pues qué poca madre, ¿no? Eso es abuso de poder. Se lo hace a un personaje como ella, se lo puede hacer a cualquiera. Lo que me parece bien interesante es que ha habido muchos, este no es el primer caso, ¿no? Hay muchos agraviados de la misma forma, ¿no? Y no sé si hay alguno de estos agraviados que ha dicho basta. Por Raimundo Riva Palacio, se amparó, ganó el amparo. Hay una orden tajante para que López Obrador no lo vuelva a mencionar en ninguna de sus conferencias mañaneras. Pero aquí, digo, sí, está el caso de la reportera del New York Times, está el caso de Loret. Y bueno, aquí uno Sí, lo puede, hay un montón, sí, López, uno- hay chorros, o sea, Sí. uno lo puede ver desde deberían de unirse a hacer una acción colectiva. Bueno, pero como creo que no, porque aquí aquí te metes en un tema es decir, le ordenas. No, yo estoy hablando de la exhibición de datos personales. Claro. Pero digamos lo que decía Sonia, ordenas el retiro de una pensión. Sí, pero eso ya se lo quitaron, No, o sea, no, ya yo lo sé, tumbaron. No, sí, pero fue el la hecho, acción. sí, el hecho. Sí, fue la acción, sí. Pero fue una O sea, acción fue una acción en donde mucho. sí está cabrón. Es Sí, decir, está si fuerte. hay un tema en donde dices, a ver, Sí, que por tus seguis, ¿no? cruzas la raya porque Dices, a mí me vale, yo le quito. Porque ¿Por? no hay elementos de corrupción. Hay elementos, seguramente, si investigas a fondo, Influyentismo. de influyentismo. Por eso, Es decir, juegas con las reglas que estaban y no sé si alcance para probar corrupción. Bueno, un juez dice que no. Un juez dice que pues, ese tema está amparado por la ley y tienes que regresar a la pensión. Ahí cruza una raya. Porque exacto. en el caso de los periodistas es, como dice Nacho, es datos personales, es insultos, es Los exhibirlos, contratos, o la publicidad, o ciertos cosas así. contratos. Pero claro. no es un tema, digamos, tan personal o familiar. Sí. Creo que ahí él cambió las reglas, digamos, Ujú. del juego político. Bueno, Esto lo tienes que ver desde dos perspectivas. O sea, que hay un ánimo personal del presidente, desde luego, eso yo no lo pondría en duda y creo que nadie. Y aquí yo lo llevaría a un plano mucho más amplio. O sea, porque esto hay que verlo de la siguiente manera. ¿Qué es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Pues es una ORG, es un organismo, ¿no? Que se supone que realizan investigación académica, periodística, etcétera, justamente para bancarse casos de corrupción. Lo tienen desde que Felipe Calderón es presidente, Sí, creo, ¿no? Sí. Bueno, el tema con Mexicanos es el tipo de agenda que lleva. Mira, yo he sido un crítico siempre, no necesariamente de Mexicanos, sino de una serie de colegas y de organizaciones periodísticas fondeadas todas por los mismos organismos, Kellogg's, Society. Ford, Open Society, USAID, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo esto? Porque todo esto se conecta con el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mira, por ejemplo, ahora que se metió el tema de la DEA, que salió la directora de la DEA a decir que México les tenía bloqueadas los permisos, las visas laborales a los agentes, etcétera, etcétera. Todo está interconectado y todo lo conecto con el tema de Mario Amparo Casar. Porque lo que hacen en la DEA es atarse a sus edificios de embajada o algunos consulados, ¿no? Y se supone que no tienen permiso para hacer trabajo de campo y sin embargo lo hacen, lo hicieron en el pasado. Hoy este gobierno medio les puso un freno, por lo menos en el discurso político, ¿sí? Pero ante la imposibilidad técnica, teórica de realizar trabajo en campo, pues mira, el Departamento de Estado no se picó la cola y dijo, ¿qué tenemos en México? Corrupción. ¿Y qué más? Periodistas que tienen muchas ganas de hacer ese tipo de periodismo y que además necesitan varo, ¿no? Entonces empezaron a financiar. Y lo que hacen a través de una institución ya más en forma, mejor constituida como Mexicanos,
pues es justamente ese tipo de inteligencia que sale muy barata para el Departamento de Estado, porque todo se cuela a través de las embajadas y todo llega a un destino final, que es el Departamento de Estado, y de ahí se baja a lobbies, como el lobby de los energéticos, el minero, etcétera. Ahora, cuando este presidente está con un montón de frentes abiertos, ¿no?, que tienen que ver con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia, con más concretamente la DEA, con Mexicanos contra la Corrupción, con un puñado de medios que sí o sí todos están interconectados por las mismas fuentes de financiamiento, pues digo, él también, esto se arma una cámara húngara y todo el mundo se tira chingazos a diestra y siniestra sin que se pueda demostrar, porque tampoco al presidente y a sus hijos le han podido demostrar fehacientemente ni sus vínculos con el narcotráfico, ni los actos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces todo se vuelve esto, una red de un ejercicio de política bastante baja, ¿sí? En donde, presión exacto. política. Entonces, a ver, ¿cuándo sucede el supuesto suicidio del ex esposo de Mario Amparo Casar? Bueno, cuando él era, 4 meses llevaba en funciones, coordinador de asesores en Petróleos Mexicanos, y cuando ella era coordinadora de asesoras en la Secretaría de Gobernación de Santiago Krill. Ahora, en 2 semanas y media, pues tiene acceso a esta pensión, que más allá si es legal o no, si existió un tráfico de influencias, pues es algo que se tiene que discernir en un tribunal. Ahora, ¿va a suceder? No lo sé. El presidente No, tiene... es que eso es un delito y no ha prescrito 20 años. Ahora, cuando Pues, tienes a un presidente tan hocicón y desvergonzado como ¿sí?, que te dice que todo está por encima de la ley, que él mismo como representante del Estado mexicano está por encima de la ley y que por eso ventila este tipo de casos, digo, pues existe un marco normativo, jurídico, que le impide a él, ¿sí?, difundir datos personales de personas morales y también de funcionarios públicos. O sea, no puede hacerlo. Si se pasa la ley por los huevos, pues es algo que se tiene que llevar también a tribunales, ¿no? ¿Va a suceder? No lo sé. Yo no sé si Mario Amparo Casar, creo que sí, ¿no? Ha procedido ya por la vía legal. Pero bueno, aquí ya te vas a un vis a vis en términos de credibilidad, de ética, de moral o como se le quiera llamar. Tanto es inmoral uno como la otra, desde la propia perspectiva del presidente y desde la perspectiva de la persona agraviada, en este caso la directora de Mexicanos contra la Corrupción. Y ahí se dividen las opiniones públicas, ¿no? Pero a ver, Nachito, no puedes no decir que lo que dijo Alejandro es cierto. O sea, es una jugada maestra. O sea, si yo me pongo Pues yo no sé a si sea ver, jugada a maestra. ver a todo el concierto de opositores que tengo, o sea, yo López Obrador, supongamos que yo fuera López Obrador. Y digo, tengo que desarticular uno para restarle Cuando menos credibilidad. desacreditarles, ¿no? Para restarle credibilidad, ese golpe fue maestro. A ver, yo pregunto otra cosa. ¿Quién demonios sabe quién es María Amparo Casar? Y No, Mexicanos estamos contra la hablando del grupo de la población política, o sea, la gente no creo que sepa. no la en general, gente de a pie. Eso no pero importa. aquí hay un pleito desde que este hombre llegó. Recordemos que hay infinidad de conferencias mañaneras donde él presiona a Estados Unidos, aunque sea declarativamente, para que deje de financiar a Ujú. Mexicanos contra la Corrupción. O sea, es decir, él, ¿qué es lo que Es lo primero que hizo desde antes, lo que desde hace señalaba varios Nacho? O sea, años. es evidente que es uno de los organismos que sí Claro. recibe este tipo de financiamiento, y entonces lo que hace López Obrador es ventilar públicamente que los que me golpean lo hacen porque reciben además este financiamiento de Estados Unidos. Pero eso no le funcionó porque siguieron recibiendo el No, financiamiento. yo creo que sí le funciona en el sentido de que lo hace público. No, lo hace público, pero no le afecta No, pero destapa el juego político de... Pero destapa, está muy y además bien. para su clientela, obviamente que a él le beneficia. No, eso está muy bien. Lo que digo es, a ellos no les afecta. Este Claro. golpe de decir que Mario Amparo Casar está en entredicho porque, por lo que sea, por influyentismo, por corrupción, sea cierto o no sea cierto, es altamente, es difícil que se lo quiten de encima, ¿sabes? No, pues es como si te aventaran desnudo a mitad de la calle y te lamparearan.
Así Claro. la exhibió. Exacto, o sea, Por por eso eso digo, es yo creo que muy ella queda fuerte. tocada, Ella queda tocada. tocada. Eso es, Así es. que a eso me refiero, que el golpe es estratégico. Sí. Y ahora, ¿qué va a hacer el Departamento de Estado? Pues decir lo que dijo de los cárteles de las drogas. O sea, porque si en este mismo gran narrativa nacional e internacional, Ujú. ¿no? Es decir, pues también es un juego entre unos y otros. Ahora, una cosa más. ¿Por qué es en este momento? O sea, es evidente que Porque son los tiempos del Señor. sí, Mi querido Alejandro. justamente es que es eso. O sea, estamos en proceso Claro, electoral. estamos O en sea, proceso electoral. Entonces, ¿a quién Andrés tienes Andrés Manuel golpear? sabe esto, creo yo, o lo debe saber, entiendo que lo debería saber, desde que llegó a la Sí, presidencia. claro. Es decir, ¿quién me Ah, está claro. jodiendo el alma? Mexicanos. ¿Quiénes son esos cabrones? ¿Quién es Claro. Claudia X González? ¿Quién es Mario Amparo Casar? ¿Quién es Salvador Camarena, que estaba en su momento ahí? O sea, es decir, todos los que componen mexicanos. Obviamente tiene su biografía, si tienen alguna relación con el gobierno, contratos o lo que sea. Entonces, ¿Sabes esto por qué? yo creo que ya lo sabían. ¿Sabes por Sí, qué? claro. Sí, claro. Ahora, ¿sabes por qué creo que lo hace en este momento? Ujú. Porque si algo le ha funcionado, es decir, los servicios, lo platicábamos en algún momento, los servicios de inteligencia de este gobierno están básicamente controlados por los militares. Pero lo poco que queda de los servicios de inteligencia civil, pues lo tiene controlado el presidente de la República. Es, digamos, es el aparato de espionaje pretoriano del Ejecutivo. Yo creo, estoy convencido, de que él sabe que viene un golpe fuerte de mexicanos contra la corrupción. Un golpe fuerte, quizás más fuerte de los que haya publicado hasta ahora ese grupo. ¿Qué haces? Pues tratas de lo que has hecho con Calderón, Claro, lo que has hecho desacreditas con Loret, lo que has aún. hecho con, sobre todo con No, la Loret, que es el que está organización. investigando. Desacreditas al mensajero. Estás investigando, pero le han acercado información. Claro, claro. Entonces, es evidente que Mexicanos trae un reportaje fuerte contra el gobierno, contra el presidente, contra no sé quién más, y entonces lo desacreditas, tratas de desacreditar al mensajero, ¿no? Eso es lo Sí, que yo creo. también creo. Ahora, no creo que esto Tiene que sentido. pasó, no creo que esto que pasó vaya a inhibir a Mexicanos de publicar lo que trae, seguramente lo está administrando, porque, es decir, es un organismo que si bien tiene un área que hace periodismo, porque tiene periodistas ahí, pues es un organismo político que actúa en función de agenda política. Entonces, seguramente trae un reportaje bien hecho, seguramente, y lo está administrando políticamente. Además, recordemos que quien estaba antes de María Amparo Casar al frente, pues era Claudio X González. No, siempre ha estado. Sí, María Amparo Casar sí, siempre o ha sea, tenido, y sí. Claudio X González sigue estando. Pero para a la gente que nos está Según yo. escuchando, o sea, darle el elemento. ¿Quién es este personaje? Bueno, pues es el que ha estado Es el en enemigo público contra número uno del del presidente. presidente desde hace años. Sí, claro. Entonces, es evidente que tenía que exhibirlos. Y además él con un protagonismo abierto atrás de la campaña de los adversarios de Morena, ¿no? Se De guardó Claudia- esa carta, mira, de- se de- guardó de esa Xochitl carta, Gálvez. se guardó esa carta porque desde hace años se sabe que las investigaciones contra sus hijos, o a sus hijos, digamos, las relaciones que tienen sus hijos con contratos públicos, en fin, esa investigación es real, ¿no? Y está en marcha o en muchos casos ya es parte de expedientes. Y esta fue una carta que evidentemente López Obrador se guardó para llegado el momento desacreditar al mensajero. Pero yo también creo que puede ser que porque hay un reportaje en puerta. Oye, Nachito, podría pero tú ser. querías además hablar de la DEA. No, pues es que yo creo que se conecta un tema con el otro, ¿Por que qué? es, ¿Pero qué tiene que ver con la DEA, los medios ver, de comunicación? si con alguna agencia gringa ha estado enfrascado en esta pelea de gallos, López Obrador es con la DEA, ¿sí? Ujú. Entonces, la DEA es la gran impostora de la narrativa del narco pues en el hemisferio. Así como manipuló realidades en Colombia, como lo está haciendo en Argentina, como lo está haciendo en el Ecuador, pues lo ha hecho también en México, ¿no? Ujú. Entonces ahora recientemente acaban de filtrarse estos documentos, esta Expediente. investigación, ¿no? que elabora la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, en donde, pues en resumen, digamos,
dice que la enorme epidemia de opiáceos, de drogas sintéticas que tiene Estados Unidos, que el año pasado le mató como a 50,000 personas, el antepasado a más de 100,000, nace de los cárteles de mexicanos, del de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación, a los cuales les confiere un poder encabronadísimo, ¿no? Ellos están en todos los estados de la Unión, rifan y controlan, sí, rifan y controlan allá, igual que en México, y además operan más o menos como en 60, 40 naciones del planeta. Okay. Entonces, cuando tú te vas a ver qué demonios está detrás de esto, pues encuentras, porque la DEA siempre ha estado luchando por su persistencia, por su permanencia, ¿no? Porque es una agencia que siempre quieren eliminar porque es el elemento gacho, ¿sí? Entonces, quien crea que la DEA es impoluta, bueno, acá el compa de Alejandro, Jesús Esquivel, así lo cree. Porque eso iba a decir, sí. que cualquier documento de la DEA es un acto de fe. No, es la Biblia, o sea, para es la Biblia, ¿sí? me cayó el bueno, documento de la Pero DEA. fíjate, oye, tan ¿cuál es el presupuesto? Tan solo con escuchar a lo que queda de Mike Vigil, te das una idea de lo que representa la DEA. No, son un pinche rachero malamanzado ahí hablando O sea, Spanglish. Pero bueno, el asunto es que sí, Pero sí son como los escritos no, pero sagrados. cuando Te cae un documento cuando de la verdaderamente es reporteado cómo trabajan y cómo trabajan los agentes de la DEA en México, vas a encontrar que son una mamada, es una farsa. No, ¿sí? eso ya lo Ahora, sé, pero si bueno, si eres un periodista. ¿qué es lo que está en juego? 2,500 millones de dólares más o menos de presupuesto anual que recibe la DEA para unos 10,000 empleados. Sí. Y luego tienen operaciones como en 40 países o algo así, 60. Es decir, donde ellos están con sus oficinas y sus elementos. Ahí están los cárteles. Ahí están los cárteles, ahí está cabrón. ¿Sí? Ah. Entonces, el asunto es que van construyendo una narrativa que, pues, aquí se la compran completa los exactamente, periodistas. se la tragan entera. Entonces, el asunto es que, yo creo que en todos lados. Contra eso, sí, claro, es lo que te digo. Contra eso, el presidente lo ha hecho, yo diría que muy desafortunadamente, porque pone esta morra ahí, cada miércoles, que es una calamidad, ¿no? Quién sabe qué Vilchis, y él mismo con sus propios funcionarios, en fin, como no pueden hablar abiertamente porque también se muerden la lengua, pues te dan ahí información mocha y finalmente nadie entiende, pero al presidente le vale madre con que su público agarre la onda, le basta y le sobra, pero el asunto es que desde los medios de comunicación, y no es ahora que el presidente les es adverso, ni no, siempre se ha esculpido una narrativa conveniente, no solamente para la DEA, sino para los juegos o los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues uno ve esto y dices, por Dios, cabrón. O sea, cualquiera que conozca una de las grandes ciudades de Estados Unidos y que se haya metido a los barrios en donde se distribuye la droga, pues le va a quedar en claro que lo que dicen los gringos es pura mamada, ¿no? Mira, una vez... ¿Cuáles cárteles de nueva generación? Una vez me tocó ir y llegué a un condado, a una pequeña ciudad, un pueblecillo que está en Nuevo México que se llama La Española, ¿sí? Está al lado del río Bravo, como Matamoros. Entonces ahí me toca entrevistar al jefe de la policía. Entonces, bueno, ¿por qué fui a La Española? A pesar de su tamaño, porque es la ciudad que registraba mayor cantidad de muertes por consumo de drogas sintéticas en Estados Unidos, ¿sí? Per cápita. Entonces voy y hablo con el director de la policía, que así como los sheriff de las películas gringas, así que tiene un pinche pizarrón atrás y no tiene ni una computadora, así estaba. Entonces él empieza a hablarme que el cartel de Sinaloa, entonces todo era el cartel de Sinaloa. Entonces le dije, ok, ¿a cuánto cabrón de Sinaloa ha agarrado aquí en el pinche condado? No, a ninguno. ¿Quién es el distribuidor aquí? No, pues era un gringo, un white trash ahí, ¿no? Y un negro. Entonces yo le decía, pero ¿cómo demonios conecta el tema con el cártel de Sinaloa? Entonces el güey me decía, bueno, no, pues es que nosotros suponemos, ¿no? Entonces, en ese juego es o sea, sí, me explico. No, mi informe, mire. Sí, acá. De la DEA. Mi pinche informe. Es de negro. Personal. Conecta con mi armado. Sí. No, pero sí es cierto, es decir, este tema de cómo
se cree desde los medios de comunicación o como los periodistas o como periodista en estos informes oficiales. Y la pregunta es, ¿no tendrías que creer? Mira, un poco siguiendo lo que plantea Nacho, que Ya estamos por estoy de terminar acuerdo. nuestro programa, así es que apúrense. Hay un elemento más, que efectivamente él, Andrés Manuel López Obrador, empezó desde el inicio de su gobierno una confrontación particularmente con esta agencia, ¿no? Y luego se dieron otros ingredientes, que fue, por ejemplo, la detención de Cienfuegos, Ujú. ¿no? Que lo confronta más. Yo creo que es, particularmente ese caso, yo creo que hace que estalle de enojo la gente de la DEA, ¿no? Entonces, a mí me da, yo, digamos, desde España lo que yo he visto es que hay mucha cooperación de las policías, por ejemplo, en Europa ahorita con la DEA, están en Ecuador trabajando mucho, y si tú te fijas en el discurso de Noboa es con todo lo que pasó de la muerte del candidato. Y Bueno, Novoa dice, no voy a entrarle ahí. dice Noboa, no voy para allá. Pero él habla de terrorismo. Ah. O sea, Noboa, es decir, va reproduciendo los mismos discursos que escuchamos aquí con Calderón, que escuchamos en Colombia, Bukele. ¿no? Entonces es este discurso muy DEA. Ajá. Y me da la impresión de que lo comentábamos Jorge y yo el otro día en su programa, que se ha reforzado la cooperación con muchos países y hay un hueco ahí con México, y en casi todos esos casos hay mexicanos y no se solicita a México cooperación jurídica, judicial. Entonces es muy sintomático, hay una especie de vacío, porque pues México tampoco quiere cooperar con ellos, y ellos están también tratando de rodear un poco el tema del gobierno de López Obrador en este momento. Y a partir de ahí yo siento que son más duros y más radicales los informes, las declaraciones de la DEA, del Departamento de Justicia, de los propios congresistas. Creo que desde que empezó todo este jaloneo ha crecido un poco el nivel de la crispación del mensaje desde Washington. Claro, y uno como periodista, ¿qué hace? Pues nada más puede creerle. Ahora, acuérdate, rápido, uno de los carnales, digamos, de López Obrador es Rafael Correa, ¿no? O sea, Rafael Correa es uno de los grandes cuates de López Obrador, amigo cercano, tiene mucha gente. Tiene mucha gente de Correa. Tiene mucha gente de Correa en México, en fin. Y acuérdate que Correa traía una bronca con la DEA también en su momento. Igual. Es decir, hay como una especie de... Evo lo sacó de Bolivia. Entonces traen y Correa canceló claro, la base la de relación Manta, a la Marina. Entonces ahí también López Obrador también trae como estas ondas muy de cuates latinoamericanos, entonces sí. Y bueno, pues ahora a mí me da la impresión de que ya se metió en tal berenjenal en el que, independientemente de que las narrativas que se le han construido alrededor sean inverosímiles en su totalidad, como él mismo dice, ¿cómo va el dicho que dice? Que lo que no mancha tizna, ¿no? Exacto. Que cita a Goebbels siempre que... Cita a Goebbels. Entonces, me parece que aquí ya la relación de López Obrador, o una supuesta relación de López Obrador con el narco, que insisto, es inverosímil, pues ya lo tiznó. Ya. ¿No? Bueno, ya vimos varios tiznados. Nada, un último comentario. Por ejemplo, la publicación de ProPublica coincide más o menos en tiempos con la campaña de narcopresidente. Sí, claro. Sí, bueno, ProPublica, Insight. Y ahora el libro de Anabel, ¿no? Y Deutsche Welle, ¿no? Y Deutsche Welle a través de Anabel. Entonces, es como todo el paquete, ¿no? O sea, vamos a reventarlo por tener vínculos con el narcotráfico. Y coincide un poco esta campaña en redes con las publicaciones. Y es lo mismo que él hace. En respuesta, voy a desarticular a un personaje que está aliado a esta narrativa pro estadounidense, que es Marian Polo Es Casar. donde tendría el punto de conexión de lo que decía Nacho, ¿no? Y con nos despedimos. Está muy forzado, pero sí. Está forzado. Pero lo que dijo Nacho. Pero bajé muy bien ese balón. Pero lo que dijo Nacho,
cómo efectivamente estos materia. personajes están ligados. con Pásame el una de un departamento de octavo y te Estado, pasan otra y que no etcétera. sé. Pero bueno, Dame un más párrafo y allá te hago de un eso, libro. aquí son puros puntos de vista. Nosotros somos los periodistas, viven de noche y nos vemos la próxima semana si es que nuestras agendas nos lo permiten. Saluda a los compras traileros que nos escuchan. en Vamos a carretera. saludar a ¿quiénes? A los compras traileros. A los traileros que nos escuchan por todos lados. Y a la- los que y a la no son banda rock and traileros, rollera también. A la banda rock and rollera. Fer de Maná, que es fan. Fer de Maná, que es fan, y y Shakira, por si no saben, también es fan de nosotros. Oiga, no, lo que sí es cierto es que estamos en nuestras plataformas, en YouTube, en podcast, Los Periodistas Viven de Noche, en Apple Spotify Music. y Apple Music. Está también en la página de internet de Nacho, ignacioalvarado.com. Álvarez.com. ignacioalvaradoalvarez.com y ya la tengo también en mi página web, así es que imagínense. Y en la tienda de la Sonia esquina. del en la tienda de la Valle, esquina. comunicación. Abarrotes, pan y leche. y los No, periodistas en mi son la página tienda de la web, esquina. soniadelvallecomunicación.com y nos escuchamos la próxima semana aquí Jorge Torres, Alejandro que fue un invitadazo Gutiérrez. el día de hoy, Ignacio Alvarado y una servilleta Sonia del Valle y por supuesto en los controles Santillán.